Hola, buenas tardes, soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias como todos los miércoles por YouTube. También nos puedes encontrar en Facebook, estamos también en TikTok y, por ejemplo, si tú quieres escuchar el podcast solamente, estamos en casi todas las plataformas de podcast, Spotify, Deezer y muchísimas más. Así que, pues comenzamos. El día de hoy tengo un programa muy interesante. Es la primera vez que tocamos un tema tan delicado, creo yo, y además con tantos matices, y también creo que con muchísima ignorancia. Hay muchísima gente que ni siquiera ha escuchado del tema, muchos otros que tienen ideas ya preconcebidas, y sobre todo les digo que no nos ha ayudado casi nada las películas. Y me imagino que en algún momento han visto películas como Fragmentado, ¿no? Que fue una película famosísima y que hablaba de estas personalidades múltiples. Y hay muchísimas otras películas, ¿no? Y hay otros materiales. Y obviamente hay un montón de sensacionalismo en YouTube y en cosas por el estilo. Pues hoy vamos a hablar de ese tema que de entrada, pues no se llama personalidades múltiples, se llama trastorno de identidad y disociativa. Y para eso tenemos a la terapeuta Cristina Guillén, que nos va a explicar sobre este tema tan interesante y con tantos matices. ¿Cómo estás, Cristina? Hola Laura, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme y pues abrir este espacio para este tema, como bien lo dices, ¿no? Me parece que ha estado muy romantizado, ¿no? Como esta palabra muy típica, muy de moda. Estamos romantizando a veces, cosas muy delicadas, ¿no? Las estamos llevando a un extremo a veces de pintarlas como algo maravilloso y la realidad es que no sea maravilloso, simple y sencillamente no es punto, o sea, es una situación, una condición de vida difícil y que la persona que lo vive, pues la verdad es que no la pasa tan bien y no es tan maravilloso a veces para esas personas, ¿no? Entonces, me da gusto que abras esta información para todos. Sí, ya sé. Fíjate que, de hecho, tengo que he estado investigando muchísimo y leyendo muchas cosas y me Sí. encuentro de repente, por ejemplo, con chicos, sobre todo adolescentes, que dicen, tengo personalidades múltiples, Ujú, ¿no? Y entonces, a ujú. lo mejor suena divertido, ni siquiera te sé decir, a lo mejor suena divertido o emocionante o vas a llamar la atención o todo el mundo te va a voltear a ver. Y sobre todo Ujú. estamos en una época de TikTok, de Instagram, y que la gente quiere likes, y la gente quiere ser popular, y la gente quiere tener amigos, aunque estos amigos sean Sí. textualmente imaginarios, textual. Mm, Porque es gente que ujú. no te conoce y que no le... A lo mejor nunca en la vida ni siquiera te va a ver en el mundo real. Sí, Pero se vuelve como esta parte de... Es tan divertido, yo creo que ninguna enfermedad mental. No, no podría pensar en una. sí, no, no, definitivamente. Yo creo que en una enfermedad, ya sea mental o fisiológica, personas que están alrededor. Entonces, sí, no, 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 nada que ver, ¿no? La verdad es que este trastorno, como bien lo mencionas, ni siquiera se llama de personalidades múltiples, ¿no? Anteriormente sí, tal vez por eso existe como esta, pues, confusión. Porque anteriormente, pues nosotros los psicólogos y los psiquiatras específicamente manejamos mucho un manual en donde vienen toda la clasificación de trastornos mentales. Anteriormente, pues este ha ido cambiando conforme la humanidad va cambiando, ¿no? Se van modificando síntomas, van surgiendo nuevas cosas, entonces también, pues hay la necesidad de ir cambiándolo. Y aquí, anteriormente se manejaba como trastorno de personalidad múltiple, pero hoy, al día de hoy, ya no se maneja así porque la base no es que existen muchas personalidades, la base es que existe la imposibilidad de integrar todas las personalidades, ¿no? O todas estas identidades que todos tenemos. Entonces, la persona no puede integrar memoria, no puede integrar percepción, no puede integrar personalidad como tal. Entonces, esa es la base, la disociación que existe de la persona en esta enfermedad, en este trastorno como tal, ¿no? Entonces, esa es la base y por eso lo llamamos así. Ahora, como te mencionaba, hay algo que tiene que cumplir para identificar lo que es el trastorno de identidad disociativa.
Nosotros tenemos que al menos identificar que la persona tiene dos personalidades, ¿no? Muy marcadas. ¿Y esto qué es? Tiene voz, tal vez tiene cuerpo, tal vez tiene género, esa personalidad, tal vez tiene emociones, tal vez tiene una historia de vida. O sea, tiene realmente como toda una estructura, pero al menos existen dos. Ujú. De ahí partimos a las que sean, ¿no? No es tan común tener más de cuatro. Ujú. Eso también nos habla un poco del nivel de gravedad que está presentando el paciente. ¿Sí? No es tan común, no es ordinario. Tampoco es tan común que las disociaciones sean por minutos casi, o por instantes o periodos muy cortitos. No es común. Repito, se debe a la gravedad del trastorno como tal, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio que nosotros como psicólogos observamos, porque esto en realidad sí se puede observar. Ujú. O sea, sí podemos observar estos cambios de personalidades, ¿no? Y que de alguna manera no están asociados con alguna otra situación de salud, ¿no? Por ejemplo, algún Alzheimer, alguna cuestión traumática, algún golpe que haya pasado y que entonces esto no esté generando ahí una situación cerebral. No lo hay, no hay consumo de sustancias tampoco, porque acuérdate, algunas sustancias pues nos generan episodios psicóticos o nos generan amnesias. Entonces, estas no están asociadas y no están involucradas para identificar estos cambios de personalidad. Ujú. Además, existe algo muy importante, la amnesia disociativa. Estas personas o estos pacientes no recuerdan ciertos periodos de vida o no recuerdan, por ejemplo, lo que hicieron en la mañana o no recuerdan por qué traen puesta la chaqueta roja y a lo mejor en su cabeza antes de estaban en la playa, no sé, y entonces traían bikini, ¿no? Entonces no recuerdan estos pequeños fragmentos de vida. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar un evento sumamente traumático para poder generar este mecanismo de defensa que es la disociación y la amnesia. A nivel cerebral, segregamos diferentes químicos. Entonces, cuando pasa un trauma, lo que pasa es que nuestro cortisol se eleva. Ujú. Y nuestro cortisol lo que va a generar es que no peguemos ese evento en nuestra memoria y que no generemos esa parte, como que la bloqueamos. Ajá. O sea, si hay una explicación a nivel física de un trauma y entonces, como no tenemos estos espacios adheridos a la memoria, repito, lo que se activa es un mecanismo de defensa de disociar y gracias a también estas lagunas mentales es que no podemos tener una línea continua de nuestra vida. Ujú. Eso es lo que pasa. Vimos más de dos personalidades, hay amnesia, no se identifica consumo de sustancias ilícitas o no se identifica alguna enfermedad fisiológica y además algo muy, muy importante es que entonces ya empieza esto a causar un perdón, en la vida laboral, familiar, social e individual, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, la persona, mm, pues ya en el trabajo a lo mejor está teniendo problemas, con la familia pues ya está teniendo también demasiadas situaciones con los hijos, con la pareja, a lo mejor va en el volante y de repente cambia de personalidad y entonces se le va. No sé, has visto ahorita en Netflix hay una serie no recuerdo el título ahorita, pero es un señor en Estados Unidos que tiene trastorno de identidad disociativa y una de esas identidades es un asesino serial, ¿no? ¿Es la de Entonces, Disney? no, es en Netflix. ¿Es en Netflix? Ah, fíjate que Ujú, esa no la he visto. Empecé a ujú. ver una que se llama Moon Knight. La verdad Ah, es que me sí. quedé en el primero y estaba yo así Ujú. de,
Wow, qué Ujú, desagradable, ¿sabes? O sea, no se ve ujú. nada divertido ni nada simpático, ¿eh? Ok. Esta parte Ujú, de no, especialmente creo que la parte de no recordar lo que hiciste. Y fíjate que me surgieron varias preguntas. sí, La claro. primera vez que te vi platicamos de esta parte de la integración del individuo. Yo no sabía, sinceramente, que esto existía. O sea, yo no Ujú, sabía que había una edad, o sea, que esto no es, o sea, no es que te partas en pedazos, sino que te integres. Eso fue lo que entendí, ¿es verdad? ujú. Sí, mira, de hecho, desde que nacemos, una de las funciones principales de la función materna es ayudarle justo a ese pequeñito, a ese bebecito, a integrarse. Porque al principio, cuando somos bebés, nuestro pensamiento está alineado a que nuestra madre es nuestra y que su cuerpo es nuestro y que entonces, pues sí, o sea, en realidad es algo real, no suena tan descabellado porque pues vivíamos adentro de nuestra mamá, si teníamos hambre, pues la mamá comía, pues la mamá nos proveía todo lo que necesitábamos, ¿no? Pero en ese momento nosotros no entendemos que somos dos cuerpos diferentes. Ujú. Eso se llama simbiosis, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno. Nacemos y entonces el papel principal de la madre va a ser ayudarle a este pequeño a tener una estructura de personalidad, a tener un yo, ajá, a poder empezar a integrar que yo no soy tuya, ajá, que yo no soy parte de tu cuerpo y que si tú lloras, yo no sé por qué lloras, que si a ti te duele algo, no sé qué te duele, porque tú tienes una carita, tú tienes tus manitas, tú tienes tus piecitos y esto es tu cuerpo, esto es tuyo y esto es mío, somos diferentes. A ese proceso se le llama separación e individualización. A veces, el trastorno de identidad disociativa está muy atorado en este proceso. Ujú. Aquí lo más importante justo es cómo la mamá sostiene el apego con pues con este pequeñito. ¿Cómo va sosteniendo? Si se genera a veces un apego evitativo o se genera un apego ansioso dependiendo cómo es el trato. Normalmente en el trastorno de identidad disociativa existe un trauma severo, o sea, una cosa espantosa. Ni siquiera yo creo que alcanzan las palabras, ¿no? Para describirlo, porque es muy grande el trauma. Y repito, sí hay una pequeña predisposición muy chiquita en el individuo, pero es muy pequeñita. No podemos decir que es que porque el individuo es más frágil, la verdad es que no. Sí hay una pequeñita, pero en realidad la circunstancia es la que hace pues que se estructure de esta manera. Ujú. El trauma fue tan fuerte y además no hubo un sostén emocional. Ujú. O sea, es como si yo te pegué 20 veces durante 5 años y así nos fuimos toda la vida. Y nunca hubo una posibilidad de que alguien llegara y parara eso y aparte de que lo parara, reparara un poco el daño, exactamente. Ujú. Entonces, aquí se entiende como una negligencia y se entiende como un abandono completo. Ujú. Entonces, los casos que se han identificado, porque en realidad no es algo tan común, ¿no? Los casos que se han identificado, todos tienen este mismo patrón, que hay una violencia o abuso sexual o físico tremendo durante mucho tiempo. Ujú. Entonces, había una pregunta ahí que decía, bueno, ¿en qué momento de la vida esto se puede generar? La realidad es que yo te digo, en cualquier momento se puede detonar, pero la personalidad frágil, esa se genera específicamente en la infancia. O sea, no hay de otra. ¿Entre qué edad y edad estábamos hablando de la infancia? ¿Desde cero hasta? Mira, la infancia, bueno, obviamente tiene sus diferentes periodos, pero en sí la personalidad podemos decir que es a partir del nacimiento hasta los 8 años. Ujú. Ahí es cuando ya se terminan de establecer aquellos rasgos o aquellas características que van a determinar cómo va a ser esa persona en su etapa adulta. Cuando somos adolescentes, tenemos como un segundo periodo en donde reajustamos algunas cosas y a veces nos ponemos locos. Yo creo que la adolescencia es caótica justo por esto, porque hacemos un reajuste. Pero ya en la parte adulta ya es, ahora sí que el examen, el resultado final de los exámenes, los dos primeros, y ahí vamos a ver si reprobamos o pasamos, ¿no? Entonces, por eso a veces es bien difícil identificar esto, porque a lo mejor cuando somos niños
pues no nos vamos a percatar de que pues este niño está hablando con su amigo imaginario o qué onda, ¿no? O cuando somos adolescentes de, ay, no, es que estos cambios de humor tan horribles, mira, hoy está bien contenta y ya mañana me odia y no me quiere ver y pasado mañana ya, no quiere vivir y bueno. Entonces, por eso es difícil, sí, es difícil. Y hasta la etapa adulta es cuando ya decimos, bueno, no, ya esto ya no es normal porque ya no es ni niño, ya no es ni adolescente, entonces este comportamiento tendría que ser distinto. Entonces, sí, la realidad es que la madre ayuda a integrar mm, todos estos aspectos de la personalidad, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros somos matices. Yo te decía, no, no somos ni completamente buenos ni completamente malos, tenemos una variedad. Yo creo que te ha pasado, vas en el coche y a lo mejor se te mete alguien y dices, maldito, lo quiero matar y no sé qué. Y ok, pero ahí se queda en tu pensamiento. A veces ves una película y, ay, no, qué triste y no sé qué. Y también, o sea, a lo mejor se queda en tu pensamiento y no pasa de ahí. El problema con el trastorno de identidad disociativa es que es muy marcado, o sea, y que es literalmente actuado, ¿no? Entonces, si yo veo la película, a lo mejor lo normal es, ay, qué triste, lloro, pero a lo mejor es, oye, no, sí, me convierto y a mí también me pasó y entonces hago un escándalo en el cine. Pero ¿por qué le están haciendo esto? Y entonces es mi amiga y no sé qué, o sea, cosas de este estilo que están muy, muy, muy marcadas y sobre todo, pues están actuadas, o sea, actuadas no en el sentido de fingido, sino hechas, ¿no? Que están andando. Entonces el comportamiento es evidente, se cambia la personalidad de forma muy evidente, ¿no? Oye, y entonces si estamos pensando, ay, da terror, da terror, da terror, ¿eh? O sea, cada vez que hago este tipo de programas creo que me da más miedo. Pero Sí, es que la verdad es que si supiéramos antes de tener hijos sobre muchísimas de estas cosas, la vida sería bien diferente. claro. Hace algunos meses tomé un diploma, una certificación en violencia doméstica. No, 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 fue el acabose, ¿sabes? O sea, 500 cosas me saltaron a la cabeza, 500 cosas, y ahorita aún así, me cuesta trabajo, ¿sabes? Leo Claro. algo en Facebook, escucho algún comentario y ¡prum! Me salta, ¿no? De, oye, esto es violencia doméstica, ¿sabes? A diferentes niveles, a Mm, diferentes grados o lo que tú quieras, pero es algo muy común. Entonces, bueno, esta persona que sufre de este trastorno pasó por un evento o muchos eventos traumáticos. sí. Normalmente son muchos, ¿verdad? Repetitivos, constantes. Constantes. Ajá, algo muy importante es que es constante y que es muy frecuente, ¿no? Entonces, además de que pasó por estos eventos, acuérdate, el punto es, no hubo alguien que sostuviera, que Claro, reparara eso, porque contención, exactamente. reparación. Sí, 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 o sea, por ejemplo, los niños que, digo, aquí a lo mejor también es normal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos niños que son sacados del núcleo familiar por cuestión de consumo de los padres y demás. Entonces, pero son sacados a veces desde bebecitos, ¿no? O sea, que ni siquiera alcanzan a conocer a sus padres y demás. Y están viviendo, pues, en estas instituciones familiares, ¿no? Y realmente estos niños tienen un pronóstico pues desalentador, ¿no? Muchos de ellos justo desarrollan algún tema de esquizofrenia, autismo, este, mm, justo algún tema de personalidad, algún trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque desde el embarazo también es que nosotros mandamos estímulos a nuestro bebé, desde el pensamiento, desde las emociones, o sea, ya hay una historia previa en ese bebé. Entonces, si yo, por ejemplo, durante mi embarazo también yo sufrí maltrato, probablemente yo el embarazo como tal no lo voy a querer. O si Claro. sufrí un abuso sexual, pues evidentemente que voy a tener un rechazo hacia ese pequeñito, ¿no? Porque pues es el claro, la vivencia me los va a estar recordando todos los días, y se entiende. El punto es que cuando ya nace ese bebé, toda esa hostilidad y ese no deseo está marcado en su historia psíquica. Y entonces es de ahí donde se ve la fragilidad de su yo para poder pegar, para poder construir una estructura psíquica sana. Ujú. Fíjate, acabas de decir algo bien interesante que me resonó un montón.
Ujú. Haz de cuenta que yo he estado muy metida en muchos temas, sobre todo de feminismo, ¿no? Y de violencia, Sí. cosas por el estilo, en estos últimos Ujú. años. Y algo que me resuena mucho es que la gente piensa mucho en el amor, ¿sabes? Cuando estás embarazada, Ujú. no sé si tú tengas hijos, Cristina, pero Sí. es algo mucho más complejo que amor. O sea, el amor romántico, así como nos los pintan en las películas y como los vemos así a las embarazadas así flotando en el espacio o caminando en el campo, ¿no? Flotando sobre las flores, no Ujú. sucede así. Hay una serie de cambios físicos, de vida, de movilidad, bla, 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 un montón de cosas que no tienen que ver con Ujú. que quieras o no quieras a tu bebé. Puedes Ujú. no quererlo, efectivamente, ¿no? Y pues ahí de Ujú. ahí ya estamos partiendo mal. Puedes Claro, sí quererlo, pero aún así que tu cuerpo, tu mente, tu vida esté teniendo tantos cambios que estés teniendo algún tipo de rechazo correcto. hacia el producto, no hacia la idea de ni de ser mamá ni del bebé. Son como Sí, cosas diferentes, ¿no? exacto. Sí, 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 definitivamente. Mira, y la realidad es que tenemos tan metido culturalmente que, pues, un embarazo, digo, sin meterme en tantos temas feministas ni nada, ¿verdad? Pero que un embarazo, pues, es una bendición y es lo mejor que nos puede pasar. Pues es que depende, ¿no? Yo no te pudiera decir que sí y ni pudiera generalizar porque depende. Depende de la circunstancia de vida. No es lo mismo tener un hijo a los 15 que tener un hijo a lo mejor a los 35 cuando yo ya tengo una casa, cuando tengo un trabajo, cuando Claro. estoy segura con mi pareja, además, o sea, van a ser situaciones completamente diferentes, ¿no? Evidentemente, pues claro, como tenemos tan metida esta idea cultural de, pues es que es una bendición y tienes que agradecer y tienes que ser buena madre y ya lo tienes aquí, pues desafortunadamente llevamos ese embarazo, pero el problema es cuando ya está ese pequeñito, porque toda esa hostilidad que yo generé, toda esa energía negativa que como ser humano generé, ¿a quién se la voy a depositar? A ese bebé, a ese pequeñito. Entonces, a veces lo disfrazamos. Eso también es una realidad. Lo vamos disfrazando. Hay una cosa que se llama la herida del rechazo. La herida del rechazo es cuando a veces nos mostramos nosotros como cuidadores de forma muy ambivalente. Ujú. Por un lado, yo te digo, te quiero mucho, te amo con todo mi ser, pero ¿qué crees? Te dejé afuera, ¿no? Te dejé con frío, no te dejé entrar, y te lo hice porque, no sé, hoy estoy de malas y quiero que aprendas una lección en esta vida. O sea, pareciera Ujú. como un sinsentido, ¿no? Como un doble discurso. O hay mamás que realmente son súper tiernas, hay mamás que son mi niña, mi cosita, mi niño, no sé qué. Bueno, esta hiperternura también enmascara cierta hostilidad que ¿En yo como persona serio? no quiero. Sí, claro, por supuesto. Wow. Es una hostilidad que yo no acepto. Y entonces para mí funciona mejor cubrirla, de Ajá, ser de una mujer. miel y de flores y de palabras súper exageradas. Fíjate que Exacto. eso yo lo veo muy seguido en las parejas, ¿sabes? Ujú. Que ella está muy Ujú. enojada, por lo que quieras. O sea, las cosas, ya ves que, bueno, además, la gente normalmente se enoja por el cúmulo, no por una acción. O sea, traes un cúmulo. Y Ujú. vuelven esto un lenguaje hiper cursi, Sí, súper como para tierno. Sí. compensar, uno pensaría. Sí, sí, la realidad es que dime en qué momento esto de la supercursilería, o sea, se puede sostener, o sea, no es un estado normal, no es un estado común, o sea, tú no vas por la vida normalmente, ay, Dándote cosita flores. chiquita, preciosa y hermosa. No, porque si no es la vida, no es la vida. Claro. Entonces, hay mamás, hay papás que sí son muy así, y entonces se pierde también una línea y una posición, la posición de tú eres el Balance, hijo, ¿no? exacto, y yo soy la figura que te cuida. Entonces sí tenemos posiciones distintas y estamos separados. Entonces ahí generamos más conflictos mentales, a veces menos graves, pero a final de cuentas la base prácticamente es la misma. Ujú. Estas cuestiones de Oye, rechazo. sí, Ujú. sí, por ejemplo, las mamis, ¿no? O los papás que nos están escuchando en este momento, ¿cómo podrías identificar que estás haciendo esto? ¿Cómo lo pudieras identificar? Mira, yo creo que lo primerito que tenemos que hacer antes
de tener un hijo, justo es echarnos un clavado a nosotros mismos, ¿no? Un análisis de nuestra propia historia, porque no estamos educados, también eso es muy cierto, no estamos educados a mirarnos, a hacernos responsables de nosotros y a decir, ¿sabes qué? Me pasó esto en la vida y yo lo sigo haciendo o ya lo cambié. ¿Sigo con el patrón o ya lo rompí? Porque acuérdate, es más fácil, la verdad es que sí, es muy fácil, y te lo digo a nivel personal, ya ni siquiera como psicoterapeuta, siempre echar la culpa a los demás, quitarme responsabilidad, ¿no? Pues es que a mí me educaron así, es que a mí me enseñaron así, es que a mí no me dieron posibilidad de esto. Ok, eso fue lo que te pudieron dar, eso fue lo que te tocó, punto. Ya no podemos hacer nada con eso. Entonces, ¿qué sí puedes hacer ahorita? Entonces, lo primero yo te diría, mucho tema de reflexión, mucho tema de análisis. Ok, ya tengo ese bebé. De verdad, yo los invito a todos a que en un momento vayan a psicoterapia. Ya sé, ya sé, ya sé. Yo tengo 3 consejos en la vida. Ay, siempre olvido, últimamente no he olvidado un tercero, pero mi primer consejo siempre es terapia. Siempre es mi Sí. primero. Mi segundo es sexo. Y mi tercero, nunca me acuerdo. O sea, fíjate que últimamente traigo creo que una negación con este tercero, porque se me olvida y se me olvida. Pero sí, yo creo que la terapia es maravillosa. De hecho, yo sí creo de todo corazón que Sí. así como vas a hacerte un análisis, bueno, no sé si lo hagan, pero deberían, un análisis a lo mejor una vez al año, o vas al dentista cada 6 meses, o sea, este tipo de cosas, la atención mental debe de estar en tu carnet, Ujú, ¿sabes? Con ujú, las vacunas, con los tratamientos ujú, preventivos, ahí debería de estar la ujú. terapia psicológica, Sí, porque no es porque estés mal, no es porque estés no, loco, pero sí muchas no. veces porque eres infeliz. Claro, por supuesto. Y la verdad es que, mira, como bien lo dijiste, a veces solo necesitamos un empujoncito, o sea, ni siquiera es como una cuestión tan grave, ¿no? A veces solo son estos pequeños empujoncitos, estos pequeños acomodos que nos hacen tener, no una vida más feliz, porque creo que a veces también confundimos ir a psicoterapia con que yo voy a ser feliz y con que No, y todos mis menos al problemas se principio. van a solucionar. No. De hecho, al principio yo creo que es la cosa más dolorosa, ¿no? Empezar a desmontar toda esa historia y justo empezar a colocar las cosas en su lugar es muy doloroso. Por eso mucha gente no puede seguir, o sea, mucha gente genera sus resistencias y ya no van y ya no me funcionó y no me gustó y bueno, un montón de cosas. Pero en general yo sí te puedo decir que un proceso psicoterapéutico ni siquiera tendría que ser corto. Ayer justo escuchaba un youtuber y decía que estaba retomando un medicamento para depresión y ansiedad y que su psiquiatra le comentaba, ¿no? Que ella, lo ideal es que más o menos 15 años fueran a proceso psicoterapéutico. Wow. Yo sé que es una cosa que dices, ay, bueno, ¿cómo lo puedo sostener? Porque cuesta, o sea, porque tampoco no es una cosa que sea gratis, ¿no? Digo, hay muchos Pero te instancias que gastas sí lo lo mismo en pueden el dar. Oxxo en una visita, ¿eh? Déjate Claro, platico. claro. ¿Cuánto en las cervezas del cada fin de Sí. semana, que En en las una salida a un pestañas? antro, en Ujú, una salida a un antro, ya son 2 consultas, ¿eh? ujú. Dos, dos. O sea, creo que también nuestro orden de prioridades no está esto. Te digo que no tenemos esta cultura. Oye, si ir al dentista, ya la gente va al dentista cuando de verdad ya no puede con el dolor y ya trae 500 picadas y demás. Necesitamos una cultura de más prevención, definitivamente. Y el acompañamiento terapéutico, bueno, yo te puedo contar así a nivel personal, yo creo que llevo 5 años con mi terapeuta o más, ¿eh? Sí, 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 Y sí. es parte Pues, del kit, ¿sabes? O sea, sí, la veo cada 15 días, es parte de lo que hago cada 15 días, ya ni siquiera hay una reflexión al respecto. Y sí ando juntándole historias, la verdad es que me encanta la terapia, ¿eh? O sea, le sí, ando juntando historias para tener algo que contarle dentro de 15 días, ¿no? Que sí. la voy a volver a ver. Y ahorita no estoy pasando por un momento específico de crisis, más o Sí. menos, pero no tan específico. Y Ajá, entonces la puedo ver cada 15 días. Si necesitara más seguido, lo voy a hacer más seguido, ¿no? Pero claro. esta parte de tener, es como el entrenamiento. Por Es, supuesto. lo vuelves a hacer, o sea, vuelves a los 15 días, vuelves a los 15 días y entonces estás Exacto. siempre fuerte, Sí. Yo le digo a vigente. mis pacientes, ¿no? Imagínense que, bueno, tienes tu cuerpo, lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes sentir, y ese es tu cuerpo físico. ¿Y cómo lo mantienes? Pues comiendo, haciendo ejercicio, pues así lo mantenemos, ¿no? Apapachándolo.
Tu cuerpo mental, ¿en qué momento lo atiendes? ¿De qué forma lo atiendes? O sea, el cuerpo mental también necesita su ejercicio, también necesita su mantenimiento, necesita Claro. que lo limpiemos, que lo acomodemos, pero desafortunadamente lo damos por hecho. Obviamos que está bien y que pues si físicamente no me pasa nada, yo no tengo por qué ir a ningún médico, ni a ningún psicólogo, ni a nada. Digo, sí, también es muy cierto. Hay gente que tiene mayores recursos emocionales para poder afrontar pues, las situaciones de vida que se le van presentando. Es muy cierto. ¿Mm? Y eso es sin problema. Pero habemos personas que no, habemos personas que sí necesitamos ese apoyo, ese sostén y que la vida en general, la verdad, se pone cada día más crítica, más complicada. Cada cosa que vamos viendo, cada cosa que vamos viviendo, pues también hace que nosotros cada día estemos más sensibles al estrés, ¿no? Y entonces que en algún momento nos podamos romper mentalmente, ¿no? De repente Fíjate dices, que bueno, yo sinceramente no creo que nadie esté ujú, de mm, verdad mm, con tantos recursos como para poder lidiar con la vida. Es sí, que la claro, vida es son dura, tantas cosas, o sea, puedes tú procurar tener la vida más linda, estable, tranquila, cha, 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 cha. Viene el huracán y te tumba la casa, claro, ¿sabes? O claro. sea, ni siquiera depende de ti, ¿no? Porque luego la Mm, gente también, creo que como papá específicamente nos culpamos de muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando te entra la conciencia. Sería maravilloso llegar consciente. Ah, ¿qué pensaron que iba a decir que no importaba? No, no, no. Sería padre llegar consciente, tener estas herramientas y después hacer hijitos. Ok, no sí, pasó, pero sí. tienes la oportunidad de hacerlo ahora que te das cuenta y espero que la gente se dé cuenta, porque no necesariamente te das cuenta. Esta parte en la que decías de, así soy, así me educaron y la chancla veloz y mira qué bien salí, ¿no? No saliste tan bien, o sea, pero No, también es bien cultural, ¿sabes? O sea, no sé si has claro. visto de repente que en internet ponen estos memes de la chancla y a mí me educaron a Mm, madrazos. Ay, ujú, perdón, nunca digo ujú. groserías de aquí, pero se me salió. Hacía golpes y me Sí, gritaban y da. Y mira qué bien estoy. ¿No? Juanito, diagnosticado con ansiedad, depresión y periodo y sí, momentos en los que quiere hasta suicidarse. No saliste tan bien. completamente real. Y Sí, no hay una razón en la que creas que este comportamiento, repetirlo en la siguiente generación y en la siguiente y en la siguiente, sí, va a tener un mejor resultado que contigo, porque no es verdad. exacto. Sí, la verdad es que de hecho, por ejemplo, los mayores problemas mentales los vamos a poder ver en la tercera generación. Ujú. O sea, ni siquiera es de mi mamá, sino a veces de mi abuelo. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero mayores problemas mentales? Justo esquizofrenia, ¿no? Un tema de esquizofrenia que es como lo más grave, un tema de, a lo mejor de bipolaridad, a lo mejor un tema de trastorno de personalidad, limítrofe. Son estas cuestiones muy, muy, muy graves, ¿no? Que están siempre en un riesgo altísimo. Entonces, estos no vienen a veces directamente de los papás, sino que vienen de un nivel más arriba, de los abuelos. Mm. Sí, Oye, ahora que lo mencionas, porque yo quería hacerte la pregunta entre la esquizofrenia y sí, el TID, trastorno sí, de identidad disociativo. Lo vamos a nombrar TID como de aquí en adelante, pero sí, le recordamos a la gente de sí. repente. Hay muchas cosas, es que no es solamente ese, está la esquizofrenia, está el límite de personalidad, está la bipolaridad. ¿Cómo Exacto, la saber identificar depresión. entre una cosa y otra? Porque decías que se identifique que hay dos personalidades. Sí, Cada vez está bien difícil, ¿eh? O sí. sea, yo creo que todos conocemos a gente que explota, se calma, porque así somos, Ujú, ¿no? Se enoja, se enamora, se entristece, se tira al drama. O sea, ujú. ¿cómo podemos diferenciar entre una enfermedad y otra? Y Sí, además, ¿hasta dónde es un comportamiento normal. normal? Ujú, ¿No? ujú. Sí, claro. Mira, aquí sí depende mucho, por ejemplo, partir de que el TIP es la persona, la misma persona, el paciente, te relata que siente que de repente alguien viene y lo habita. Ujú. Y que entonces ese alguien que viene y lo habita tiene un propio pensamiento, un propio voz, cuerpo, personalidad, lo que habíamos dicho, pero te lo relata él mismo. Ujú. Y él mismo lo puede identificar de,
sé que algo más viene y se apodera y entonces empieza a hacer y cuando se apodera, ¿qué crees? Yo no me acuerdo, yo me voy. Ujú. Esa es la característica que va a hacer que podamos diferenciar de los demás. Por Ok. ejemplo, la esquizofrenia no es así. O sea, lo principal que pasa en la esquizofrenia es que hay alucinaciones y delirios, pero la persona no identifica que es algo viene y se apodera, sino que más bien yo escucho, ajá, que alguien me está hablando, pero viene de afuera, no viene de adentro. Yo huelo, pero viene de afuera, no viene de adentro. Mis delirios van más en función de, es que mi vecino me va a matar y entonces yo quiero adelantarme y entonces yo le voy a quemar la casa. Ajá, o sea, si tú te das cuenta, hay una gran diferencia porque el propio paciente te va relatando que esto viene como de adentro. Y en el esquizofrénico no tanto así. Ujú. Digo, a veces ni se da cuenta de dónde viene, ¿no? Pero sí, los comportamientos además son muy distintos. O sea, el esquizofrénico manifiesta mucha ansiedad, manifiesta mucha depresión, a veces son muy catatónicos, a veces están muy aplanados emocionalmente. Y la verdad es que en el TIT no pasa eso. O sea, tú escuchas a una persona en una personalidad y tú puedes decir, sí, o sea, está íntegra, entera. De repente se disocia y empieza con otra personalidad y también está entera, íntegra, ¿no? Entonces, esa sería la gran diferencia para que podamos diferenciar con los demás trastornos, que esto viene más como interno, ¿sale? O sea, el propio paciente sí lo puede detectar y repito, también la persona que está alrededor lo puede detectar. Ujú. Oye, qué interesante. Fíjate que lo que te estaba contando de la serie esta de Moon Knight está al revés. Haz Ok. de cuenta que hay una escena, te digo que solamente vi el primer capítulo, pero hay una escena en la que él está escuchando que alguien le grita, suelta el cuerpo, ¿no? Y eres un inútil, quítate, ¿no? Cosas así. Pero sí se siente, a lo mejor no te sé explicar si es por problemas de producción cinematográfica Ajá. o porque así lo escribieron, pero se oye afuera, ¿sabes? Ok. Como que el Sí, ambiente es donde está esta situación, no desde adentro. Pero te digo que no sé si no lo supieron explicar, tal vez. ¿no? Sí, tal vez. O cómo le explicas, exacto, cómo le explicas a la gente que viene de adentro, ¿no? Pero no parece que viene de adentro. Ujú. Sí, no, esto en el TIP sí es de adentro, o sea, y repito, el paciente lo puede identificar, o sea, el paciente sí te manifiesta, escucho voces, pero ¿cómo son esas voces? Ahí es donde está la sutileza. Ah, bueno, estas voces tienen una consistencia porque saben de la personalidad o un poco de la vida del otro. ¿No? Y en la esquizofrenia no, o sea, en la esquizofrenia está todo, vamos a decirlo así, como escindido, todo cortado, todo separado. No hay posibilidad absoluta de nada de integrar, o sea, nada, está Ok. nulo. Ujú. Entonces, yo creo que aquí en esta serie, pues va un poco la parte fantasiosa también, ¿no? Muy matizada con eso. Pero no, la realidad es que esa es la gran diferencia del TIC con algunos otros trastornos graves. Ujú. Wow. Oye, y una persona entonces que es bipolar, porque además, ¿qué crees? Que está como la palabra tóxico, ¿no? O sea, Ajá. tóxico ahorita la gente lo utiliza para todo Ujú. y para nada, ¿no? O sea, si le reclamas a tu pareja algo lógico, eres una tóxica. Si le reclamas Claro. algo ilógico, eres una tóxica. Entonces no hay un nivel en esto. Pero, por Ujú. ejemplo, con respecto a la bipolaridad, creo que también, ¿no? O sea, ay, ya te enojaste muchísimo, eres una bipolar. Ay, estás bien triste, eres una bipolar, ¿no? O sea, Sí. ¿cuál será la diferencia en esto? Porque a lo mejor podríamos pensar, parece que tiene dos personalidades cuando realmente es bipolar. ¿Es posible Ujú. esto? Sí, de hecho, justo la bipolaridad es algo parecido al TIC, ¿no? En el sentido de que todos, acuérdate, todos, esa regla de oro, tenemos estos momentos de vida, ¿no? En donde a veces la vida se pone bien difícil y nos queremos morir y nos duele y entonces lloramos y hacemos berrinche y nos tiramos al piso y terrible. Y a veces nos pasa algo y feliz, contento y no sé qué. Aquí lo más importante es durante cuánto tiempo está pasando esto, ajá, cuál es la frecuencia y cómo está alterando también los diferentes círculos de vida, ¿sale? Esas son de las tres cosas más importantes para cualquier diagnóstico, la frecuencia, ajá, y el tiempo, en el tiempo en el que se ha estado dando. A lo mejor dices, bueno, es que esto fue la semana pasada y obvio hay un evento que lo detonó porque fíjate que lo corrieron del trabajo y entonces no sé qué, no sé qué. Ah, bueno. Pero si esto ya tiene 6 meses, ya tiene un año y aparentemente pues no hay algo
que detone, ¿no? Un estado anímico así, polarizado. Entonces, tenemos que ir pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, sí, debe de haber algo siempre que motive esto aparente, ¿no? Para que entonces tú digas, no, o sea, sí, sí, realmente esta persona más bien está pasando como por un estado, ¿no? Un momento. De hecho, hay se llama episodio depresivo mayor porque es un momentito, ¿no? O sea, es un periodo corto y podemos todas las personas pasar por ese episodio. Ajá. Entonces, algo que tiene el DCM que es muy tajante, que es muy cuadrado, ¿no? Y entonces, si son 6 meses, si son un año, que si tiene dos de esto, entonces cumple con esto. Pero si te pones a analizar ese manual, dices, es que todos tenemos un poco de todo. Hay un dicho, ¿no? Que todos tenemos un poco de locura. Así somos. La verdad es que así somos. O sea, no hay una personalidad que sea pura, que tú puedas decir, este es completamente neurótico, esto es completamente histérico, esto es completamente, obsesivo. No, o sea, todos tenemos una mezcla, ¿no? Porque al final de cuentas, pues venimos de una mezcla de muchas cosas, de muchos elementos. Entonces, no nos clavemos tanto como, oye, igual y si tengo un trastorno, bueno, cuando sepas que algo está alterando tu vida, ahí levanta la mano y pide ayuda. Claro, ve a terapia. ¿Para qué te quedas con la curiosidad? Si te estuviera doliendo el estómago por días y no No, se te quita, y ya pasó una semana, y ya pasó exacto, un mes, no te quedarías con el dolor de estómago, ¿sabes? Es exacto. más, no creo que ni llegues al mes. Vas al doctor, aunque sea el simi, ¿no? O sea, pero vas al Claro, doctor. sí. Creo que funciona igual. Y desgraciadamente, y volvemos a la parte cultural, nos dicen que tenemos que sostener nuestra psique con las manos. No sé si me explico, ¿no? O Ujú. sea, ¿estás triste? Aguántate. Ah, claro. Ponte, como dice el dicho, no te pongas triste. O sea, ¿no? Sí, Entonces, ya ese sé. tipo de Ujú. cosas creo que nos ha obligado mucho culturalmente a hacer Sí. cosas que no nos corresponden. No te coserías una abierta tú solo, no te entablillarías la pierna rota No, por solo. La supuesto. Mm. mente es algo todavía Más más complejo. delicado. Sí, claro. Es que imagínate, muchas veces hay pacientes que a lo largo de un periodo de vida han presentado sintomatología justo problemas intestinales. Creo que es lo más común, los problemas intestinales o por donde empieza el tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida y lo normalizan. Pues es normal que yo me inflame, es normal que yo no sé, me esté doliendo el estómago o que vaya al baño y haga de forma irregular. Es normal, ¿no? Porque a lo mejor comí esto, bla, bla, bla. Pero nunca, nunca, nunca volteamos a ver cómo están nuestras emociones. Y créeme que el estómago, por ejemplo, es de los mayores generadores de serotonina, ¿no? Junto con el cerebro. Entonces, si hay una disminución de serotonina, lo que te va a generar el estómago es que se va a poner tenso y te vas a inflamar. Ajá, y entonces te va a generar todo este problema de colitis, la gastritis y no sé qué tanto, pero nunca volteamos a ver que es un tema de emocional, que es un tema a lo Claro. mejor de depresión, porque esto a lo mejor ya tiene un año y repito, y lo normalizamos porque pues nos dijeron que pues, porque no comes bien, porque tu vida, porque no sé qué, o sea, sí, pero ¿cuál es la raíz? Y el problema a veces, y digo, no, no me quiero meter tampoco en problemas con los médicos, porque esa es su chamba, ¿no? Quitar síntomas. Pero la realidad es que a veces no vamos a qué te está generando ese síntoma, por qué te estás enfermando cada 6 meses, por qué te estás enfermando de lo mismo cada 3 meses. O sea, hay algo ahí atrás, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, decimos, bueno, ya te hicimos estudios, no sé qué, y no salió nada. Entonces, hay doctores que sí, Eso de repente, sobre todo con las enfermedades crónicas, es muy común, ¿no? claro. Que sigues y sigues y sigues y ya probaste un tratamiento Ujú, acá. Ah, bueno, además ujú. otra cosa cultural, nos encanta a los mexicanos tomar tratamiento incompletos con muchos Ah, especialistas, sí, sí. ¿no? Oye, Aparte, hablando siempre, de tratamientos, sí. Cristina, ya tienes al individuo, me encanta, al hijo, a la hija, al pariente, ¿no? Que Ujú. parece que está sufriendo de TID, Ok, parece, ¿no? O sea, ok. tú como que identificas, o más bien no, ya te manifestó que está teniendo ausencias, no se acuerda, no sabe cómo llegó, siente como tú dices. Te iba a decir algo que a lo mejor va a sonar muy loco, oye, de aquí a loquero conmigo. ¿No todas las personas oímos voces?
Sí, No, ¿no? no. Bueno, no sé si voces, pero sí tenemos una voz permanente Ah, sí, claro. interna. Y eso es el juicio completo, Exacto. ¿no? Oye, no hagas esto porque te vas a arrepentir, y entonces no, no hagas Oye, burradas. sorry, insisto, de aquí a lo que quiero. Es, si son diferentes voces, ¿sería también algo raro? Sí, no es común, no es común. Sí, o sea, Ah, sí tiene que ser una voz. Es esta ups. voz, porque al final esto está instalado como en el preconsciente. Ajá, y esto es lo que nos va avisando de, oye, no hagas esto porque te pones en peligro. Claro. Oye, limítate en Ay, esto, qué ¿no? tonta eres. Ay, que creo que Ujú. ese es el más Sí, feo. Hace poquito tomé un curso de mindfulness y decía ok, nuestro gurú, cuando te des un pensamiento malo, tres buenos. Uy, qué difícil, ¿no? O sea, súper que ya viste difícil. el, ay, estúpida, ¿no? Entonces, sí, pero, y tú tienes que obligarte a tener tres buenos, hasta la voz interna se calla, ¿eh? Déjate platico, porque es Sí, mucho sí, esfuerzo. sí, sí, sí. Por eso la terapia ocupacional, porque en realidad es cuando más se calla, cuando estamos ocupados, ¿no? Cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos haciendo ejercicio. Sí, pues esa voz Ay, la es que es tenemos que maravilloso. calmar. El momento presente, bien difícil de alcanzar, especialmente en nuestro día a día, de la manera en la que Ujú, estamos educados. Y regreso 10 veces a la parte cultural. No nos ujú. enseñan a estar en el hoy. Ah, Y claro. bueno, y ahorita que además estamos pasando por una etapa, después de toda la pandemia, y con esta gran necesidad que tenemos, por ejemplo, de adquisición, deja que lo Ujú, relaciones, que me tiene muy impresionada. Las personas tenemos o sea, un pie en el presente y uno en el futuro, y volteamos todavía para el pasado. O sea, es que creo que la vida de casi todo el mundo funciona así. O sea, correcto. quieres cosas, ¿no? Quiero cambiar de auto, quiero cambiar de casa, quiero un trabajo mejor, y en Sí, el presente nos cuesta trabajo estar. Y en claro, el sí, porque estamos sumergidos en un mundo capitalista y esa es la sí, realidad. Hay una cañón. necesidades creadas y hay una insatisfacción instalada, ¿no? Entonces, Uy, no, y ahorita especialmente, a mí me da como muchísimo pesar y muchísima tristeza por todas estas generaciones que están creciendo con tanta necesidad de aceptación con respecto claro, a las redes sociales. sí. En algún momento, yo ya no joven, ¿eh? Yo creo que yo tenía casi 40 años, abrí una revista. Y Oh, empecé a compartir en Facebook y me volví así muy buena, ¿no? Para todo esto de, especialmente Facebook. Y sí sentía eso, 40 años, ¿eh? Estamos hablando de un adulto, teóricamente, ya bien construido. Sentía emoción con cada like, sentía tristeza cuando no los tenía. Imagínate a alguien de 12, 13, 15, 18. claro, sí, sí, sí. Muy duro. No, es terrible. De hecho, justo por eso, la verdad es que en pandemia, en mi experiencia, aumentó mucho el tema de los pacientes adolescentes y niños. De verdad que era mucho la afluencia. Creo que se detonaron muchas cosas que antes no veíamos. O sea, la realidad es que sí ha cambiado mucho por una figura de autoridad. O sea, ya no hay ley, ya no hay esta cosa que ponga límites, que proteja. Entonces, sí se detonaron muchos problemas a raíz de eso. Ah, claro, cómo no. Cómo no, es que eso fueron demasiadas cosas juntas, ¿no? El Sí, super terror, sí, tus papás se van a morir, que sí, sí había eso, cañón, sobre todo porque claro, además eh, habemos una generación muy grande de mayores de 40. sí, sí, Entonces era esta generación de, y además a cargo de chiquitos, ¿no? De tus sí, papás se van a morir, estás solo, no eso, salgas, el tapabocas. Te sí, digo, o sea, todo este terror que existió y que todavía hay en muchos lugares con respecto a las enfermedades y la pandemia, y no salgas. Y luego también todo este proceso de, no sé si a ti te pasó, pero no podíamos entrar a los comercios con niños. Y yo escuché a sí, mi niña claro, de 10 años, en ese momento 8, sí. decirme, ¿para qué voy? No me van a dejar entrar. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que tan solo el tema de la socialización para ellos fue gravísimo. Terrible, O sea, terrible, lo terrible. peor, porque justo en esas etapas es cuando consolidan la personalidad y entonces yo Ah, necesito un igual a mi compañero, a mi cuate, a mi brother, para terminar de configurarme, para terminar de generar esa personalidad y establecerme como individuo. Ajá, y entonces imagínate, anulamos esa parte. Pobres, o sea, se claro, psicotizaron muchos, la verdad, claro. muchos perdieron la capacidad ahorita, por ejemplo, de contacto, o sea, se volvieron súper esquizoides, es decir,
no me aíslo, no quiero saber de nadie. Ariscos, diríamos en Sí. mi pueblo. Ariscos, ¿no? Que no, Así, pero es normal. O sea, se ni entiende. siquiera, Ujú. exacto, ni siquiera veo como estos niños que están regresando a la escuela, más los niños que nunca entraron a la escuela, Exacto, más exacto. los bebés que nacieron en una burbuja de casita, porque pues no había de otra. Yo sí creo que este sería un excelente momento. Deberían de los psicólogos se pueden volver millonarios ahorita, Cristina, porque todo esto tiene que ser tratado para poder avanzar de nuevo a la socialización, a salir, Pues, a convivir, ¿no? O sea, y sí, creo sí. que hasta nosotros mismos, no sé si a ti te pasa, pero yo de repente veo una película, ahorita ya no tanto, pero en medio de la pandemia, veía una película y veía gente abrazándose, tocándose y sin tapabocas y sentía raro, ¿no? Sí, se siente raro, ¿no? Como que empiezas a decir, oye, me voy a enfermar, ¿qué les pasa? ¿O qué está? Sí, sí, la verdad es completamente normal, completamente entendible. Como dices tú, deberíamos de hacer algo, pero te voy a ser bien sincera, justo viene la parte cultural. Entonces, pues es como, ay, te caíste y entonces ya nada más levántate y cúrate y listo, y a lo que sigue. También la realidad es que muchos no nos permitimos, por ejemplo, estar completamente aislados, ¿no? Y como que fuimos sopesando un poco ahí el tema de COVID, pero sí es también un tema muy cultural de "Pues, no pasó nada, tranquilo, mira, es normal, que no sé qué, o sea, no, no es normal, no es normal que no salga de su cuarto, no es normal Ay, que se no, no ponga es en normal. esos estados críticos, no es normal. Sí, no, de Ujú. entrada, pues Entonces, no, pasar no tanto tiempo en normalicemos. casa, ¿no? O sea, Claro. nosotros sí nos aventamos 2 años encerrados. O Sí, sea, muy obedientes nosotros, pero la verdad es que a ninguno nos dio, ¿eh? COVID. qué bueno, Nunca. qué Sí, bueno, qué nunca. bueno. O nunca que supiéramos, ¿eh? Pero Ah, yo ok, creo que sí. no, sinceramente que no, O al porque menos no la no. pasaron mal con síntomas, ¿no? Exacto, Ujú. si es que sucedió, que sería rarísimo porque de verdad no salimos 2 años, 2 años completos. Entonces, Terrible. sí, ya sé, y mi pobre chiquita, ¿no? Se pasó de los 8 a los 10 años, Y la verdad es que en encerrada. ellos es el tiempo más, es diferente, o sea, a lo mejor para nosotros es ok, no se movió mucho, pero para ellos es un abismo, o sea, de verdad Sí. pasan muchas cosas en meses, ¿no? Porque están creciendo a pasos agigantados a nivel Y, y por, cognitivo, el- y, por entonces, la, y por la longitud de la vida también. por O sea, si supuesto, yo la comparo mis percepción. cuarenta y Ujú. siete años y 2 años, estamos hablando de que no es ni el 10% de mi vida. Claro. Pero si un niño de 10 años no salió dos, estamos hablando que fue 20% de su vida. Exacto, exacto, ¿no? Y que de los momentos más importantes, o sea, repito, porque entonces necesito integrar a alguien más, no solo a mi mamá, no solo a mi papá, necesito Claro, a alguien más, para claro, claro. diferenciarme. Oye, Ujú. y entonces, bueno, ya tenemos entonces la persona que identifica que tiene Sí, estos momentos que lo categorizarían como alguien que tiene TID. ajá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, no hay de otro. Hay que ayudar y ayudarlo. La única forma que tenemos es acudir a terapia. Yo les diría que, bueno, si hay cuestiones como crisis psicóticas, bueno, a lo mejor ahí sí tendríamos que apoyarnos con medicamento y pues el apoyo con el psiquiatra. No estigmaticemos al psiquiatra, no estigmaticemos el medicamento, ha avanzado mucho. Como todo medicamento, así te tomes un paracetamol, tiene una consecuencia, tiene adversidades, pues claro, todo, porque no es algo natural, es sintético, entonces pues nos va a generar algo. Pero la realidad es que hoy los medicamentos, si son bien llevados junto con la psicoterapia, ya la armamos, ¿no? Ya la armamos. Entonces, lo primero es, dependiendo de la gravedad, y eso, bueno, también lo va a determinar el psicólogo, es seguir con el proceso psicoterapéutico o ayudarnos un poco del psicofármaco. Ujú. Sí, sí, como dices, la verdad es que no es no es para satanizarlo, regreso, como dijiste. Tienes un dolor de cabeza, te tomas un paracetamol. No, te Sí, aguantas, te aguantas, te aguantas hasta que se vuelva migraña y se vuelva crónico, ¿no? O sea, sostenible la vida. Ujú. también esos son herramientas que si confiamos en el paracetamol, en el omeprazol, etcétera, etcétera, confía también en este. Tiene millones de Sí, años de investigación, ¿eh? O claro, sea, no es claro. algo nuevo. Todo lo que suena como a terror pensar que cambia la química cerebral, pero ¿qué creen? Todo cambia la química cerebral, hasta comerte un chocolate.
Sí, por supuesto, hasta justo el tema del ejercicio, ¿no? Lo sabemos que Mm, genera muchas endorfinas, serotonina, o sea, todo lo que hacemos cambia nuestra química y a final de cuentas, a lo largo de la vida vamos cambiando. No es claro. la misma resistencia que tenía hace 15 años a que la que tengo ahorita, no es el mismo aguante de una desvelada de hace 15 años Por a Dios que ahorita, no. ¿no? Sí, Imagínate. no. Entonces, pues claro, nuestro cerebro se va desgastando y es completamente normal que necesite de repente el apoyo, ¿no? El ajuste ahí con algo más. Entonces, pues abrir la mente. Yo creo que lo principal para estos pacientes es que la familia sea el principal promotor de que Totalmente de puedan acuerdo. seguir esta atención y que no lo suelten, que no lo dejen, sí, esa contención completa, porque pues viven ahí, conviven el 24/7 tal vez, entonces es el principal que tiene que estar fuerte para poder apoyar e impulsar al paciente a que siga su atención psicoterapéutica. Oye, y a través de la psicoterapia, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el proceso? O Sí, sea, bueno, el tratamiento como tal. Ujú. exactamente, muchas gracias. Ajá. La intención con este trastorno, yo te comentaba, curarlo como tal, no creo que suceda, No. porque ya es un elemento de personalidad, o sea, ya es un mecanismo que está adherido y entonces es imposible que yo te lo quites, como quitarte un brazo. A lo mejor el brazo está medio chuequito, pero pues, es tu brazo, o sea, yo no te lo voy a poder quitar, lo único que vamos a poder es rehabilitarlo y tal vez enderezarlo un poquito para que no te duela tanto y sea más funcional. Eso es lo que vamos a hacer en psicoterapia, hacer más funcional a la persona a través, tal vez, de tratar de integrar a estas personalidades, esa es la intención, o que al menos coexistan, ¿no? Que puedan convivir y que no se estén saboteando, porque de repente en el TIT tenemos diferentes alter. Hay unos que son alter más como normales, vamos a llamarlos así, como estos cotidianos, que nos Funcionales. ayudan, funcionales, sí, que es el que trabaja, que es el que va a la escuela, que es el que da la cara, por decirlo así, con un familiar, bla, bla, bla. Pero tenemos también esos dos alters que son más emocionales y que dentro de ellos pudiera haber alguien que sabotee, alguien que lastime, alguien que no cuide, ¿no? Porque a final de cuentas así somos. ¿Te ha pasado? Seguro. Claro. Oye, no hagas esto porque te vas a lastimar o no comas esto porque sabes que te hace daño. ¿Y qué comemos? Ajá, ¿No? me vale. Comemos y no nos importa. Pero ahí está integrado. El problema es, te digo, acá no está integrado y entonces parece algo ajeno. Y si es una personalidad como tal y entonces te lastima o hace que te lastimes, te mutiles, no sé, es problemático, pues. Entonces, aquí lo más importante en el proceso psicoterapéutico es tratar de que estas personalidades estén como en una misma línea, que tengan bastante comunicación y que entren cuando se necesita, porque para algo están. ¿No? Interesante. O sea, tenemos gente que tiene a la mamá, tenemos gente que tiene al papá, tenemos gente que tiene al niño, a la niña, a un adolescente, o sea, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tantos? O ¿cuál es el sentido de cada uno? Tienen un sentido, tienen un propósito. Ajá, entonces, saberlos utilizar, repito, es como un rompecabezas que está todo desacomodado y entonces vamos a tratar de acomodar esas piezas para que encajen y Pero puedan sigue funcionar. siendo rompecabezas, ¿verdad? Exactamente. Así es. Así es. Sigue siendo Fíjate que a lo rompecabezas. mejor me gustaría aclarar como esto, o sea, estas personalidades Sí, que nosotros hemos visto en las películas como fragmentado, como estas series y demás, sí. ustedes en terapia no les llaman personalidades, les llaman alters, ¿verdad? Les llamamos alters. Sí, para identificarlos. Ujú, Ok, ok. Entonces, ujú. exacto, no vayan a pensar, o sea, no son cambios de humor, gente. Eso es lo que No, quisiera decir. Son sí. personas completas, que es algo que dijiste bien interesante, personas completas, con nombre, con edad, con una personalidad, Ujú. con gustos, con Sí. ambiciones, con Hasta metas, con o sea, un tono de voz, hasta con una postura, pudiera ser hasta, no sé, con un peinado, no sé, lo ves de repente y ya después dos colitas y después ya se las quita porque no se siente una niña con dos colitas, ¿no? Entonces, claro, claro, sí, o claro. sea, es muy obvio, es muy marcada esta parte de los cambios de la personalidad. Ujú. Claro, o sea, no, insisto, no es humores, No, es no, no, no. No como si son fuera otra estados persona. afectivos, sí, no, no Exacto, son como estados si fuera afectivos. otra persona, ¿no? Sí, Completamente.
Sí, Ok, sí, sí, ok, ok, ok. sí. Oye, entonces, algo que creo que es muy, muy curioso es, si estamos hablando que nacieron, es que sí, sabes, no sé integrar yo tampoco ese conocimiento. No nacieron de la infancia, sino no se integraron. No se integraron en la No se infancia. integraron. Exacto. Ujú. O sea, todos estamos así como rompecabezas, pero nos vamos integrando. Exacto, Ok. exacto. Sí. ¿Y por qué? Y esta es una pregunta así que tengo mucha curiosidad. ¿Por qué hay diferentes edades, sexos, preferencias sexuales en un solo individuo? Sí, porque con su historia de vida, pero a veces esto va enfocado como a los tiempos traumáticos o justo a cada persona va a tener una utilidad. Ujú. Y entonces a lo mejor si yo tengo una mamá de 40 años, tal vez para esta persona, pues la de origen, vamos a decirlo así, el host, eh, tal vez para esta persona, una persona de 40 años, una mamá, era necesaria para ella, era su ideal, su figura ideal, y entonces solita la creó. Ujú. Y ahí está actuando, protegiendo, proveyendo, dando amor, lo que tal vez en lo real no pasó. Ujú. Claro. Tal vez tenemos niños y a lo mejor en estos niños pues son la representación viva del trauma, ¿no? Y están actuando ahí el trauma y están reviviendo esa cosa que vivieron, bueno, repito, con las palabras, con esta integración no pudo, ¿no? Que completamente está rota. Tal vez hay chicos que dices, bueno, ¿para qué quiero un chico? Pero ¿qué hace ese chico? A lo mejor ese chico es, no sé, súper diplomático, a lo mejor ese chico es súper protector, a lo mejor ese chico pareciera que tiene una fuerza y entonces cuida a la persona, a la dueña del cuerpo. Entonces, cada uno tiene una función, hasta el que parece que lastima, porque el que lastima a final de cuentas también es el mismo, acuérdate, o sea, todos estos son el mismo o ella misma. Tienen una función dependiendo de la historia de vida y dependiendo del trauma, es como van a surgir estas personalidades y cómo van a tener una función. Así. Fíjate que en algún Ujú. lugar, he visto algunos videos, no sé si tú te has topado con ellos del Long Soul System, una Ajá, chica que explica muchas cosas, ¿no? Y además le interesó tanto el tema, porque es su día a día, que ok. empezó a estudiar psicología y tiene ahí como muchas ideas que han Información. surgido y mucha formación y mucha investigación, ¿no? Entonces, Ujú, en algún lugar vi algo que se me hizo bien lindo, no me acuerdo si lo vi exactamente con ella, que decía que había una persona que tenía esta enfermedad, empezó a investigar y el esposo, que la estuvo acompañando todo el camino, le dijo, son una parvada. Ay, no creas, eso se me hizo tan lindo. O sea, una parvada, todos van para el mismo lado, son diferentes pajaritos, y cuando se cansa uno, pues se pasa para atrás. Y otro es el que dirige, ¿no? Y eso exacto. podríamos decir a lo mejor que es el host, el que le Sí, llamaríamos anfitrión. sí, exacto. Sí, sí, que de alguna manera va y ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. A veces esto es inconsciente, o sea, tampoco no es como que aquí lo traigo y entonces yo digo quién sí, quién no, o sea, no es así, no funciona No, así, porque no, esto estaría acuérdate, padre. ¿no? Ay, estaría padre. Ahora necesito al chico fuerte, vas, ¿no? Exacto, exacto. Eso, por ejemplo, alguien con la personalidad integrada, pues sí lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, alguien que se para enfrente a un escenario y tiene este pavor, ¿no? De hablar enfrente de la gente, pero pues o hablas o te reprueban, ¿no? Y entonces internamente tú dices, pues ni modo, va, me tengo que enfrentar y empiezo a hablar, a ver cómo me sale, pero empiezo a hablar. Una persona que tiene integrada la personalidad, pues solo lo hace y punto, ¿no? Pero alguien que a lo mejor tiene TIC, justo con esta misma escenario, sí integra esta personalidad que es más extrovertida, más abierta, que no le da miedo y entonces se apodera del momento y empieza a fluir, ¿no? El problema a veces, repito, como hay lapsos en la memoria y hay Claro. lagunas, pues estoy aquí enfrente, pero ya no sé qué estoy Claro, ¿qué haciendo. me tocaba hacer, no? O sea, sí, Ujú. claro, claro. Ni sé cómo Ajá, llegué, ni sé qué estoy haciendo, ni me exacto, siento cómodo. Y lo que exacto. decías, ¿no? Por ejemplo, traigo pantalones y yo no soporto los pantalones, estoy incómoda, ¿no? O sea,
O porque Sí, traigo falda y si yo soy hombre, ¿no? O claro, porque sí, traigo suena impresionantemente incómodo, Sí, textualmente, claro. incómodo. Entonces, por eso la terapia lo que trata, uno de los primeros objetivos, más allá de la integración, es que estas personalidades coexistan, que se comuniquen, que se hablen, que sepan que existe una, la otra y la otra. Y entonces, ¿sabes qué? Este es hombre y entonces a lo mejor pudiera, este hombre tiene esta función en tu vida y cuando te sientas estresada va a salir. O esta mujer, cuando te sientas triste, cuando te sientas agredida, seguro va a salir para protegerte. ¿No? Que entonces la persona aprenda a identificar también qué habita en ella, para qué sirve y cuál es su función. Claro. Ajá, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están instalados? ¿Cuál es la función de cada uno? Y repito, entonces trabajar en equipo. Ujú. Eso Esa es suena la primera genial, ¿eh? intención. Ujú. Eso suena genial, ¿eh? Creo que es algo que hemos investigado mucho aquí en casa de, efectivamente, tienes un equipo de trabajo, ¿no? Ujú. Exacto. Que en una Sí, sí, empresa sí sí. sería, ¿no? O sea, pensando en algo así más fácil de digerir, o Sí, sea, una empresa normal, pues tiene el contador, tiene el tu área de gerente, recursos tiene el guardia de humanos, seguridad, ¿no? finanzas. Etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Creo que es bastante complejo y ha de ser complejo. muy desalentador. El no recordar partes de tu vida, ¿no? O estar confundido de tiempo completo. Estaba viendo algunos videos que a veces cuando tienen este cambio de alter, ¿no? Ujú. Les duele la cabeza Ujú. o los Sí, ojos o todo, ¿no? sí. Eso es común. Sí, por supuesto. La realidad es que a final de cuentas se maneja mucha energía para poder hacer esos cambios. Entonces, químicamente también hacemos modificaciones cerebrales y pues sí, el cerebro se cansa. Y entonces, repito, a veces abajo de eso también hay una ansiedad, hay una depresión y hay un Claro. desajuste tremendo químicamente. Entonces, claro que nos va a doler la cabeza, claro que vamos a tener problemas con el sueño, claro que vamos a tener problemas estomacales, o sea, sí va a estar desbalanceado todo. Por eso te digo que no es tan maravilloso, a final de cuentas, porque la vida sí está media torcida, por decirlo de alguna forma, no Claro. está equilibrada. Entonces, sí tiene que vivir con todos estos elementos la persona cuando va solito, ¿no? Por eso, repito, y hago mucho énfasis, la familia aquí es súper importante y el apoyo con el psicoterapeuta también para que lleven una psicoeducación, porque a lo mejor, no sé, tipo con el esposo, oye, pues yo no sabía que tenía esta situación o no sé. Y entonces de repente empiezan a generar problemas de infidelidad y cuestiones de este estilo y, híjole, o sea, es difícil vivir con alguien, es difícil tener también que llevar esto de, oye, hoy eres fulanita y hace rato eras sultanito, y entonces ¿con quién estoy? O sea, es complicado, muy complicado, y por Oye, eso el las acercamiento. personas que tienen esto normalmente, estoy en algunos grupos y de repente leo como comments, ¿no? No participo nunca porque no sé Sí, nada, ¿no? Entonces no quiero decir nada raro. Pero luego veo, por ejemplo, que dicen, ay, se me fue como la idea general, pero bueno, esta parte de no enseñarle al otro, ¿no? O sea, no es tan sencillo que alguien con esta enfermedad te vaya a explicar que tiene otro alter, otra persona completa dentro. sí, Entonces, hoy especialmente estaba leyendo sobre eso, ¿no? Que decían, es que mis alters quieren que los llamen por su nombre. Y otra decía, en mi caso es exactamente al revés. Hemos disimulado también que ujú. no, la mayoría de la gente ni sabe, ni Ni les se da quiero cuenta. contar, ¿no? Ujú, ujú. Sí, la realidad es que yo te decía, ¿cuál es el problema cuando empieza a afectar en un La vida, sector de nuestra vida, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, este caso de esta chica o esta persona, si oye, sabes que yo disimulo también que nadie se da cuenta, pues, sin tema, ¿no? O sea, no hay tema, porque entonces tu vida medianamente la puedes llevar y vas, ¿no? Punto. claro. Pero la realidad es que depende de cada persona, porque a final de cuentas, repito, a lo mejor a mí me abusaron, a lo mejor al otro lo violentaron, pero las intensidades, acuérdate, desde mi embarazo hay elementos, desde mi vida pasada hay elementos, o sea, y todo eso se va a sumar para saber qué tan bien lo puede llevar o no, cómo lo va a manejar, si le gusta
gusta que se hablen, si no le gusta que se hablen, o sea, por eso no es un trabajo sencillo, es muy artesanal, la verdad, y es muy despacito también, hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque normalmente los alter se van moviendo cuando tocas el trauma. Ah, claro, ay, Ujú. pero como uno mismo. O Claro, sea, alguien te pregunta, oye, ¿y chocaste? ¿Cómo te fue? Y le cambias el tema. O sí, sea, si no oye, que quieres tu hablar esposo de te fue eso, ¿no? infiel y no sé qué, y entonces, No, ya ay, sé. no, y fíjate que los hijos y no sé qué, bueno, así, ¿no? Pero acá es muy evidente, ¿no? O sea, literalmente pasamos de una Adiós. persona a otra. Ujú, Ok. ujú. Sí, entonces, depende de muchos factores, ahora sí que es muy individual también Oye, cómo Cristina, ¿y se cobras puede por llevar. alter o por paciente? Pues mira, estaría bien que fuera por Ah, alter. ya sé, sí, Sí, claro. estaría bien Estaría que fuera. carísimo de repente, ¿no? Imagínate, sí, Oye, sí. entonces lo común, bueno, es que decir no, común y normal aquí no sale, No pero aplica tanto. Ujú. lo menos normal es que haya más de 4 alters en un solo cuerpo. Y no es tan, sí, no es tan común, más bien, no es tan común. Repito, creo que sí tiene que ver con el tema de la gravedad, el por qué está tan disociado, el por qué está tan escindido, tan separado, por qué está tan en pedacitos esa persona, ¿no? Entonces, algo tuvo que ver, el evento traumático tuvo que ser sumamente fuerte para que esta persona generara tantas personalidades. ¿Es posible tener este trastorno y nunca darte cuenta así oficialmente? O sea, Mm, saber que hay algo raro en ti, pero ujú. nunca llegar a ponerle nombre y apellido. Sí, sí es posible. La verdad es que sí, porque acuérdate, o sea, imagínate alguien que, repito, alguien que ha pasado por esto es porque hubo negligencia en el cuidado. Entonces, o sea, si yo no fui lo suficientemente delicada para saber que si te pegaba todos los días te iba a tumbar los dientes, pues mucho menos voy a saber que si te pegaba y te maltrataba, te estoy generando algo mentalmente. Probablemente, pues porque yo también tengo algo mentalmente. Entonces, no te veo como un individuo, sino tal vez te cosifico. Ajá, y entonces, pues para mí me sirves únicamente para descargar mi ira y pues te golpeo y ya, es para lo único que me sirves. Entonces jamás me voy a dar cuenta que algo está pasando contigo. Jamás, Claro. ¿no? Esto se puede detectar desde la infancia, la adolescencia o hasta la adultez. Sí, yo creo que sí se puede detectar desde edades muy tempranas. Y de hecho yo creo que entre más temprano mejor, sí se pudiera. Pero repito, no es tan común que un niño en un ambiente bien estructurado pues genere esto. Entonces, más cotidiano, lo más ordinario que nos vamos a encontrar es negligencia, descuido, abandono, no va a haber un cuidador. Entonces, por eso es la dificultad de poder identificar en edades muy tempranas. Claro, claro, o sea, para poder llevar a tu hijo al psicólogo es porque le Sí, estás poniendo atención. sí, claro. Ay, Sí, sí, qué sí. duro suena, ¿no? Creo que Sí. fíjate que como padre, ay, sí, ahí viene toda mi justificación personal, ¿eh? Tengo 2 hijas. Yo creo que, insisto, es que no estamos listos, no hay un manual, pero sí hay un sistema reproductor y una edad en la que plum, ¿no? Y de repente pues ya tienes un hijo o dos o tres o los que tengas. Sí. Y el no estar preparado para esto y no, no me gustaría hablar como de, porque además creo que también es gran parte del problema, ¿no? No somos ni Ujú. buenos ni malos, somos una maravillosa combinación. No hay blanco y negro nada más, hay un arco iris, Exacto, completito y con tonos además. así es. Entonces, el reconocer, creo que por ahí va, el reconocer que tu relación, porque sí pasa que tu relación con tu hijo no es la que tú deseas, creo que se puede ser tu detonante para ir a terapia. Sí, más que la que tú deseas, tanto tú como el otro sufren, ¿no? Y te das cuenta de ese sufrimiento, porque aquí se aplica de una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, acá los dos están instalados o están generando mucho sufrimiento, porque cuando decimos, bueno, es que esta relación no es como yo la esperaba, pues entonces más bien estamos hablando de una idealización en mi relación con mi hijo o en este hijo, porque a lo Y mejor yo aún quiero así, ¿no? Tendrías que ir a terapia si por tienes unas supuesto, grandes por expectativas supuesto, por irreales supuesto. y Sí, romantizadas, ¿no? De, vamos a ir, porque además creo que, además estamos hablando, Querétaro, central de las madres solteras, ¿no? Creo que también por ahí, creo que muchas mujeres nos pasa
sí. que ya te quedaste sola con el bebé, varón o niña, y empiezas a tener estas fantasías de, y vamos juntas por la vida, siempre sonriendo hacia el horizonte, y cuando no sucede hay una gran decepción. Sí, y sobre todo, eso sí es muy grave, porque lo que te decía, entonces no le das posibilidad al otro de ocupar su lugar de hijo, porque entonces parece como un igual, parece como tu compañero de vida o el que sustituyendo a esa pareja. O sea, aquí es mantener la posición de madre, mantener la posición de padre y hacerle saber a ese que es el hijo, ¿no? Y que son posiciones completamente distintas. Justo, Ay, qué difícil. Y aquí súper. hay una mini confesión. Yo le dije a mi hija grande por siglos, oye, si no es que antier, que era Sí. mi riñón. Oh, Dios mío, yo no sabía que era malo. Sí, digo, así como decir lo malo, Ya ok, sé, pero vamos no a cambiarlo, conveniente, no pero ayudó, ¿no? no ayuda exactamente, porque entonces Cha. yo te cosifico y hago que no te separes de mí, y eso no es sano, no es sano porque no te Claro. permito crecer, no te permito ser tú, no te permito ser diferente. Aquel hijo, yo creo que has escuchado las típicas ovejitas negras que son aquellos que son diferentes, que Ay, son yo sí. respingones, que no hacen lo que la familia, sí, 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 o sea, son estas personas que salen del molde. Ajá, creo que esas son las personas que aparentemente son caóticas, pero en realidad lo que están haciendo es buscar su sanidad mental, Claro, y ¿no? son ellas Se están mismas, ¿no? diferenciando, exactamente. Están tratando de romper patrones. Ajá. Entonces, sí, nosotros como papás, ese es nuestro principal trabajo. Sí, educarlos, que coman, bla, 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 pero también ayudarlos a que sean adultos funcionales, diferentes, que no se tengan Wow. que quedar como hijos anclas a cuidarme toda la vida o que porque el papá nos abandonó, que sea esa figura de esposo, o que sea esa figura de padre, o que no, o sea, Que sí déjalo ser pasa, hijo. ¿eh? Déjenles cuento que pasa bien seguido. O sea, mi Sí, papá, por ejemplo, ¿no? Su papá se muere a los 13 años y la abuela le dice, ahora eres el hombre, manténnos. Y mi papá a los 13 años se tiene que encargar de su mamá y sí, de sus tres hermanos. fíjate. Y qué carga tan fuerte, ¿no? Claro. No solo real, sino que emocional también es la carga, la Ah, cuestión claro, mental. era alguien que no podía expresar nunca vulnerabilidad, siempre era el fuerte, el que Claro, resolvía, el que nunca se claro, enfermaba hasta que se super enfermó y se murió, ¿no? por supuesto. Pero sí, yo también me imagino así la carga de a los 13 añitos que todavía ni siquiera eres un adolescente. Así es. Imagínate, ahora imagínate de chiquitos, o sea, el hecho de que sepas que, porque es un doble discurso, yo te decía, tú como bebé pues vas queriendo a tu mamá, porque ella fue la que te dio la vida, es la que te alimenta, la que está ahí para lo que quieras, pero está ahí. Y entonces cuando esta mamá empieza a actuar de otra manera, te genera una confusión. Y entonces, si me quiere o no me quiere, si soy un niño bueno o no soy un niño bueno, si hago lo que ella me dice, ¿me va a querer más? O si no lo hago, ¿qué va a pasar, no? A final de cuentas, este doble discurso es el que va rompiendo la estructura mental, porque no hay Oye, una ¿y consistencia. cómo te das cuenta como adulto de que estás haciendo esto? ¿Sabes? Porque además, regreso a la parte cultural, nosotros estamos, o sea, crecimos en una manera de castigar, ¿sabes? O sea, si Ujú. haces esto, eres malo. Sí. Si haces esto, eres bueno. Estaba leyendo el otro día un meme que hasta se lo enseñé a la chiquita, ¿no? Mi chiquita es una rebelde, es ella, ¿no? Desde que Ujú, nació es ella. ujú, Y ujú, entonces le enseñé, ¿no? Que decía, le pedimos a las niñas que para ser buenas, que sean lindas, obedientes, sumisas, ujú. aceptantes, etcétera. Pero les pedimos a las mujeres adultas que sean independientes, creativas, Sí, propositivas, fuertes. como Ujú. son diferentes niñas, entonces, ¿estás de acuerdo? ¿En qué momento se gestionó una, no? O sea, una depende de la otra. Entonces, sí, Claro, por eso claro, te ¿cómo digo. llegas a la otra si esta fue la que educaste? Y entonces te digo que Sí, creo que esta parte me saltaría muchísimo. ¿Cómo darte cuenta de que el discurso es el que está torcido, ¿sabes? O sea, es que sí, ay, ya lo hiciste, eres malo, eres tonto, eres tú. Cuando no te, digo, es que ya ahorita soy un adulto, ¿no? O sea, de joven sí, obviamente lo hice fatal, pero sí, ahorita que soy un adulto, escucho y digo, ¿qué no tiene que ver, no? O sea,
por ejemplo, Emma, ¿no? Hace algo mal y normalmente la consecuencia tiene que ver con lo que hizo, Ujú. porque eso es lo que tiene sentido, ¿no? Es cuenta, rompió una cosa, mi maquillaje, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer, bueno, además de recoger mis cosas, es decirle, no puedes volverlo a usar. Este es el Ujú. cajón, ahí lo ves, tú nunca vas a poder volverlo a usar hasta que sepas aprenderlo. Y a lo mejor le doy un alguito para que vaya como practicando en la vida, ¿no? Pero creo que eso es algo que ahora como adulto lo puedo entender, ¿no? Pero con esta educación que te digo de, oh, o sea, regañábamos hasta a los niños por romper un vaso, ni que lo hubieran roto por maldad, ¿no? Y eres un Claro, idiota por romper el vaso. sí, sí, la Porque eso verdad no es rompen que vasos. es muy difícil hacer pues, esa distinción de lo que estoy haciendo con lo que estoy diciendo, repito, porque Difícil. estamos normalizando o estamos normalizando nuestra historia de vida, ¿no? Y entonces a mí me enseñaron así, yo enseño así, yo doy esto que me dieron. Es muy difícil. Por eso, a final de cuentas, ¿en dónde lo vemos? Ya cuando somos papás, cuando somos abuelos, Uy, sí, qué híjole, triste. la regué, la super Oh, sí, regué. pero es bien. Pero también es una buena oportunidad para decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar, porque a lo mejor no se va a ver en mí, no se va a ver a lo mejor en mi hijo, pero se va a ver en otra generación, ¿no? Y en otra generación va a salir mejor la cosa. Entonces, cualquier momento es bueno para poder retomar nuestro propio proceso, para poder hacer esa reflexión, parar un poco y decir qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Lo primero, y como yo creo que lo escuchamos más común en una adicción, en los alcohólicos, para que el alcohólico empiece su proceso, tienen que aceptar que es alcohólico. También nosotros, para que podamos empezar un proceso, de alguna manera Totalmente tenemos de que acuerdo. aceptar que algo está mal, ¿no? Que algo no está bien, que algo no funciona, porque yo no soy feliz, porque yo tengo muchos problemas con mi trabajo, porque con mi pareja cada rato me peleo, porque con mis hijos yo los golpeo, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hago? O sea, ponernos de verdad a reflexionar por qué estoy haciendo esto. Y a pesar de que lo hago, me sigo sintiendo mal. Porque yo les Sí. puedo apostar que muchos de lo que hacemos, golpear, patalear, berrear, no soluciona nada. No, Nos y no te seguimos hace sintiendo feliz, mal. ¿eh? O sea, cuando estábamos hablando sobre la violencia doméstica, a mí algo que me ha resonado mucho, o sea, sí veo, me causa mucha tristeza y mucho estrés pensar en los niños maltratados, en las mujeres y Sí, demás, pero me hace pensar mucho en los hombres, ¿sabes? también, Porque una persona feliz no hace eso. Una claro, persona que se siente bien consigo mismo no hace eso. No claro. puede ser una persona que golpea felizmente o que abusa felizmente. No existe eso, ¿no? Bueno, sí existe, pero también hubo una cuestión muy perversa, Pero así muy como dañina. felicidad, eso sería exacto, como perverso, ¿no? Y eso ya es Sí, otra sí, ya cosa. sabes, una psicopatología, un psicópata, sí, ya alguien, un asesino serial que ya mata por placer, pero aún así también hay una historia de vida, o sea, también hay un Claro, o fondo sea, de todo eso, no puede ¿no? ser normal, pues, ¿no? Sí, no es Oye, normal. tengo otra pregunta. Ya hace rato te medio platicaba que una amiga le preguntó a alguien, hablando de este tema, sobre las personalidades o los alters, y le Sí, dijo, es psicóloga, ¿eh? Quiero sí, aclarar. sí. Le dijo, es que no se pueden andar alentando que la gente reconozca personalidades que no existen. Oye, se me hizo peligrosísimo a mí. No sé si eso sea algo común de la práctica, ignorancia ¿cómo Pues mira, ves? yo no critico a nadie, la verdad, yo soy muy respetuosa, pero desde mi punto de vista, No la conocemos ni tenemos nombre. perfecto. Desde mi punto de vista, pues, ¿a qué te ayudaría inhibir todas las personalidades que hay ahí? O sea, sí, la realidad es que no es que la persona tenga dentro muchas personalidades, acuérdense, el fondo es una incapacidad de integrar todo eso que está adentro, pensamiento, memoria, personalidad, o sea, es una incapacidad de poder juntar todo. ¿Ah? Entonces, a final de cuentas, el papel del psicólogo es acompañar. El papel del psicólogo es meterse en la entraña de eso y vivirlo junto con el paciente. Si el Ay, qué paciente bonito. dice que son arañas, arañas vamos a ver. Pero ¿para qué están esas arañas ahí? Tienen una función. Ajá, y entonces yo necesito meterme junto con el paciente a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué está esa cosa ahí instalada justamente en ese momento y de esa forma y de ese color? ¿Y qué pasa con eso?
¿no? Y con eso se trabaja en realidad, porque si no, entonces, ¿con qué vas a trabajar? O sea, no Es que tiene un también, te sentido. digo que es otra creencia. Yo me Ujú, acuerdo hace 1000 años, la primera vez que fui a terapia, duré ujú. 2 días con ese terapeuta, apenas me dejó hablar y ya me estaba diciendo cómo hacerle, cómo sentirme, y me Sí. sentí regañadísima. Y me costó mucho trabajo, 5 terapeutas después, encontrar a alguien que no lo hiciera, porque además también Claro, tengo este tipo de personalidad en el que me dices no y por supuesto que lo voy a hacer 3 veces, ¿no? ok. Pero además sentí esta incapacidad de conexión, ¿sabes? Con el otro, Sí, porque sí, sí, decía, sí. ay, me siento regañada, ya no quiero venir, o me Claro, siento juzgadísima. sí, no, no, Y no. creo que en este tipo de situaciones, ya creo que en cualquier situación mental, lo que necesitas es aceptación, acompañamiento, ¿no? Sí, cero juicio, cero, Contención. por supuesto, a final de cuentas, nosotros quiénes somos para juzgarte en eso que estás haciendo. Solo tú sabes cuánto sufres, solo tú sabes cuánto te dolió, aunque yo trate de meterme y trate de entenderlo junto contigo, o sea, nunca voy a dimensionar todo eso que tú sentiste, nunca Claro, voy a poder medirlo porque solo tú lo sabes. Entonces, sí, nuestro papel es estar ahí juntitos, más no pegados ni en una posición de juez, de, tú tienes que hacer esto y entonces, porque a final de cuentas yo te recomiendo en función de mí, en función de lo que yo creo que te va a, pues sí, a servir, ¿no? Pero no claro. me meto contigo, no me meto a ver qué está pasando, por qué dices eso, de dónde viene. O sea, necesitamos primero, como los Legos, ya sabes, tenemos la figura, quitar todas las piezas para volverla a armar, punto, ¿no? Ok. Pero no, no, definitivamente cualquier psicólogo que ya en la primera sesión les diga, sabes que esto y esto y haz esto y lo otro, digo, piénselo más y o huyan, porque sí, no, 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 la realidad es Pero que hay sí, personas que sí quieren eso, ¿eh? Déjate platico, que también, sí he escuchado también, gente que también. dice, es que no me dice nada, no me dice cómo hacerle. Chin, Bueno, ¿qué pero crees es que que, no te va a decir? exacto, los psicólogos no decimos ni damos consejos, no, no te No, tenemos que decir. afortunadamente, ¿no? Exacto, sí, 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 o sea, ese es nuestro papel, que tú pienses, que tú aprendas a Claro. escucharte en lo que estás diciendo, que te caigan esos veintes. ¿Qué dije? Ay, no, es que era obvio y ay, no, nunca lo había visto así. La función del psicólogo, imagínense, es como un espejo. Yo les digo a mis As- pacientes, "Haz de cuenta que soy un espejo. Entonces aquí te miras y aquí yo te contengo, ¿no? Y estás seguro, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, pero sí, cuando se necesite, voy a hablar, pero de lo que tú me dijiste, no de lo que yo crea, no de lo que yo claro, piense, claro, no es de tu lo que papel, tú ¿no? dices. Exacto. Oye, para terminar, es algo Sí, que creo que puede también darle mucha curiosidad a la gente, incluida yo. sí, ¿Esto puede llegar a ser peligroso? sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces hay enfermedades, hasta físicas como tal, ahí instaladas, pero también hay temas adicionales mentales que están junto con el TIC. Ansiedad, depresión, que son las más comunes, o el TIC pudiera detonar una crisis psicótica, ¿no? Y entonces teniendo crisis psicóticas es más común que tengas más seguidas y es más común que entonces te me rompas completamente y te desestructures completamente, ¿no? Y Oye, entonces ¿qué es grave. sería una crisis psicótica? ¿Cómo se representaría? Una crisis psicótica, digo, lo hemos visto a veces como en la película, en la tele y demás, pero es donde la persona pierde el contacto completo con la realidad. Y entonces, tal vez en este modo que se va, empieza a caminar sobre el puente y se deja caer, ¿no? Se suicida. O empieza a caminar entre los vehículos sin importar que el vehículo la va a aplastar, ¿no? Entonces pierde el contacto completo con la realidad. O agarra unas tijeras y se las quiere clavar al esposo, al hijo. Esos son las Wow. crisis psicóticas, ujú, donde Una perdemos crisis contacto con la realidad. psicótica la puede tener cualquiera, Quien sea, quien sea en ¿verdad? realidad. Es exacto, no, no es que esto No, específicamente. O no. sea, puede Quien- detonarse algo y ¡pum! ¿No? Fíjate Exacto. que me acordé casi al principio de que empezamos a platicar de una situación que tuve de niña. Yo sé que para quien me escucha, para ti no,
pero para quien me escuche va a sonar como muy simplona, pero ahorita pum, me vino a la cabeza. Una Mm, vez estaba en la casa, mi hermana, acabo de servirme Coca-Cola que me encantaba desde niña, mi sí, hermana le echó sal. ok, Flashback, o sea, más bien, corte, mi hermana estaba bañada en refresco y yo no recordaba haberlo hecho. claro. Sí, sí, Y sí, creo, sí. yo sé, ahorita dentro de esta plática estoy sonando bien interesante, pero no creo que me sucedió nada más a mí. ¿No les ha pasado que estás tan enojado que ves rojo, Ujú, sí, no? claro. Digo, es un Sí, segundo, no como esto que pueden ser minutos, horas, etcétera, ¿no? Pero creo que me gustaría como poder aterrizarlo a la mente es algo tan complejo, tan tan frágil, somos de todos colores una sola persona y sí, estas cositas hay que ponerles atención, porque sí. digo, si me hubiera seguido pasando este tipo de eventos, a lo mejor podríamos determinar que estaba cerca de este trastorno, ¿no? Claro, alguna otra cuestión. Pero sí, una crisis psicótica, algo también para que ustedes lo puedan diferenciar, es que no hay filtro. O sea, yo me Ok. quiero morir, hago lo posible para morirme. Ajá. Y Ahora, en este momento. ya, en este momento, ¿no? O sea, hago lo necesario. Yo te quiero matar, hago lo necesario. No hay filtro, no hay culpa, no hay este juicio de, oye, no, espérate, no, estás loquita, cálmate, tranquila. No lo hay. O sea, Claro, está sí, ¿cuánta apagado gente se ha todo. visto, no? Los que llaman crímenes pasionales, Sí, normalmente es eso, ¿no? sí, Llegas a sí, la sí, se casa, rompieron. ves a tu esposo, ¡ajá! Cambié el sexo para que se espante el video. Llegas a la casa, ves a tu esposo viendo Instagram de chicas encueradas y lo matas. No, no es cierto. Ok, sí, este es el tipo de humor que se maneja acá, ¿eh? Te Ok. aviso. Pero sí, o sea, ¡pum! El impulso del momento y todo se desajusta, ¿verdad? Eso sería Ujú, un exacto. brote Pasamos psicótico. al acto, se le llama, pasar al acto en Wow. una crisis psicótica. No hay filtro, repito, y lo único que es, se actúa, se hace lo que se siente, no se filtra. Ajá, no hay pensamiento que opere, que nos ayude a ¿Es calmarnos. común que esto suceda más con un TID o no realmente? No, 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 o sea, puede ser, ¿no? Puede ser que surja, pero en realidad, como bien lo dijiste, a cualquiera, ¿eh? O sea, si en un antecedente aparente, repito, porque a veces está muy oculto, muy dormidito, hay una depresión, sin ninguna cuestión aparente, se puede detonar una crisis psicótica. Ujú. Sí, Sí, por sí, ejemplo, sí. tenemos un caso muy conocido aquí en Querétaro de Claudia Mijangos, Claro, sí, que sí, no tenía nada, de repente parece que era esquizofrenia y de repente todo explotó y se puso exacto, espantosísimo, ¿no? exacto. Eso pues una crisis psicótica, por ejemplo. Ujú. Sí, Wow. sí, sí, así, Sí, así de claro, de grave. alguien que teóricamente era normal, no tenía diagnosticado nada. Exacto, sí. Aparentemente no había algo, repito, pero normalmente siempre hay algo, ¿no? Siempre hay Entonces algo. la crisis es ese momento más crítico, ¿no? De una, porque alguien puede ser psicótico y no necesariamente quiere decir que va a ir por la vida matando gente o Ujú, ujú, actuando ujú. lo Está que siente. interesante eso, claro. Ajá, o sea, uno puede ir y ser funcional. La crisis es el momento en donde, repito, uno actúa y cómo actúa, uno tiene mucha angustia. Ajá, internamente es mucha la angustia, entonces lo único que puedes hacer para repararla es actuando, actuando a veces y la única forma es morirme. Ajá, porque no hay nada en este mundo que lo pueda calmar y lo único es morirme. Ujú, o matando, Claro, ¿no? claro, Dependiendo. claro. Ujú, sí, sí, sí. Fíjate que hace, no me acuerdo si fue ayer o fue hoy en la mañana que leí de alguien que decía que tenía TID y que estaba, o sea, que ya no quería vivir, ¿no? Y me quedé Claro, pensando mucho en qué complica, insisto, qué complicada es la mente, todo lo que te puede pasar por la cabeza, pero efectivamente no necesariamente está relacionado con este sí, trastorno, puede no. ser ¿Quién cualquiera. será? Robbie Williams, una persona que se veía alegre, inteligente, funcional, exitoso, bla, 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 un día ya no fue. Claro, sí, 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 hay muchas depresiones ocultas, se les llama, ¿no? Muchas depresiones enmascaradas. ¿Cuántos artistas también que pues se suicidan y Oh, demás? muchísimo. Pues es que nos metemos a su vida pasada y pues te das cuenta que hay abusos, que hay violencia, o sea, que hay una vida infantil muy traumática. Sí, Entonces, fíjate que no, después de la certificación que te cuento, llegamos a la conclusión de que todo tiene que ver con la violencia doméstica. Todo, o sea, horriblemente todo y sobre todo
Algo que te quería preguntar desde hace rato, y ya se nos está acabando el tiempo desde hace un rato se nos acabó el tiempo, de hecho, pero si tú sabes de abuso sexual y no haces nada, eso puede causar grandes, grandes daños, ¿verdad? De hecho, pues más que daños, la verdad es que yo lo dejo ahí un poco como en el tablero y formas parte de esto. O sea, así, no hay Participaste. más. Participaste con tu silencio. Ajá, entonces de verdad, si tenemos o sabemos de algo, yo sé que a veces es que es mi pa, es que es mi hijo, es que no sé qué, híjole, pero le estás fregando la vida a alguien más a costa de tu silencio, ¿no? Sí. Entonces de verdad no hagamos esto, no caigamos en esta complicidad, porque es ser cómplice y de verdad hagamos algo por estas personitas porque no le están pasando nada bien. O sea, desafortunadamente el abuso sexual es más común de familiares, ¿no? Y eso Ujú. rompe total y completamente Sí. la mente. Ujú. Sí, te digo que cuando estaba tomando la certificación, una de las secuelas de abuso sexual es TID. Sí, No va a pasar siempre, no pero siempre. es Ujú. posible. Claro. Y además otra cosa que pues te digo, otra vez a nivel cultural, desgraciadamente a las mujeres se nos ve como reproductoras, ¿no? Ok, sí. Entonces, muchas veces, pues nos va a ser un gran asunto, pues es mujer, ¿no? Dos, no hubo penetración, no importa, no es un gran Ujú, asunto nuevamente, como si lo único que tuviéramos a veces las mujeres es este sello de garantía, ¿no? Llamado ujú, IMEN. ujú, ujú. No, 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 ya creo que ya pasamos esa etapa, pero todavía hay un poco de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Culturalmente en el que si se rompe el sello de garantía, amén, pues Ya ya no, no ya no es eres tan nueva, útil. ¿no? Pero Ujú. si no sucedió, a veces desgraciadamente las familias, los padres, etcétera, no creemos que les va a afectar tanto psicológicamente como sí les va a afectar. Exacto, exacto. Sí, definitivamente. Entonces, de verdad, ahora sí que también esto sirva para abrir esto un poquito. Yo sé que de repente son temas muy sensibles y que podemos Sí. estar tocando o llegando a gente que ha pasado por cuestiones así. No duden en pedir ayuda, no están solos, no están solas. Este, culturalmente siempre nos han dicho cállate, a los hombres, pues porque eres machito, no llores, aguántate, se vale. Hoy ya no estamos en tiempos de callarnos, hoy ya no estamos en tiempos de reprimir tanto, entonces empecemos, repito, a lo mejor ya mi vida pasada no la voy a cambiar, pero voy a hacer que el futuro, a lo mejor de mis generaciones que vienen, pues sea diferente, ¿no? Entonces sí podemos hacer cosas, sí podemos levantar la voz, sí podemos hablar y de verdad hay muchas instituciones gratuitas que sí tienen toda ahora sí que el objetivo de ayudar. Entonces acudamos. Aquí en Querétaro, por ejemplo, está Corazones Mágicos, que es tratan cuestiones de abuso sexual. De verdad, los casos son desgarradores, háblenlo, háblenlo. O sea, ustedes pudieran salvar a alguien de justo tener algún tema de personalidad, de desarrollar eh, Depresión, alguna depresión, ansiedad. ansiedad, Exacto. suicidio, o sea, Ujú. a lo Sí, mejor sí, sí. pensamos que un TID es wow, que además en alguna parte leí que 3% de la población lo tiene diagnosticado, gente, Ujú. diagnosticado, porque hay gente que no es diagnosticada. Sí, Entonces, es muy no es poquito. tan, Ujú. es una cantidad muy pequeña, pero existe, Sí, ¿sabes? O sea, sí, hay una claro. estadística, es porque existe. Ujú. Ponle que no llegues hasta allá, pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, Sí, terribles, sí, o terribles, sea, igual de terribles. además, algo que a mí me causa, te digo que muchísimo miedo y sensaciones feas, difícilmente, y esto es algo con esto quiero terminar el programa, difícilmente un abuso sexual o una violación tienen violencia, ¿sabes? La Sí, mayoría de las veces traen todo un proceso que les llaman grooming, que es sí, ir convenciendo al niño hasta que está tan enredado y su mente tan enredada que esto es normal, sí, por que se lo supuesto, no está merecen. cargado de esta diferenciación, o sea, por eso rompe la estructura, porque repito, hay un doble sentido en el Ay, discurso. Por sí, un lado, yo te digo que te quiero mucho, pero te hago cosas que pero te te hago daño. lastiman. Sí. Entonces, ¿en qué posición dejamos al niño? Lo dejamos completamente desprotegido y sin la posibilidad de odiarte, por ejemplo. Claro, es como si le rompieras la capa, ¿no?
y como si lo amarraras, ¿no? Y lo Y dejaras expuesto hacia la carne en vivo. exacto. Uf, Ujú. Es terrible, es terrible. Entonces, hay una pequeña diferencia cuando un abusador es X persona de la calle a ser justo parte de la familia, porque entonces la reparación no es que sea sencilla, repito, es la misma diferente, gravedad, ¿no? pero sí hay un poco más de posibilidad de reparar esto de forma, pues de alguna manera más rápida o más sencilla, vamos a ponerlo así, Claro. porque cuando es de la familia, se complica demasiado, se Pero complica. tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, si tú vas por la calle y alguien te asalta y te quita tu cartera, te vas a sentir mal. Si Claro, alguien de tu enojado. familia Ujú. te está haciendo robo hormiga, te vas a sentir mal. Pero o sea, no estoy diciendo que una sea más dolorosa que la otra, pero Ujú. una causa más daño que la otra. Por supuesto, porque la Si otra te vas rompe en la la calle y te confianza asaltan, completa. Ujú. exacto, vas a tener un conflicto, pero si te están haciendo robo hormiga, vas a crear desconfianza, a lo mejor este apego evitativo, ¿no? Sí. Ya no me quiero Sí. acercar a nadie porque todo el mundo te roba. Ujú. Entonces, Exacto, sí. esta repetición del abuso es la que causa estragos espantosos, incluido trastorno de identidad disocial. Exactamente. Sí, Mm, sí, sí, sí. qué Entonces, si tristeza. tú sabes de algo, háblalo. Ujú. Sí, claro. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Literalmente. Cuéntaselo a un desconocido que no le tengas confianza. Cuéntaselo a alguien. Sí, a alguien que pueda ayudar realmente. Ujú. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ay, muchísimas gracias, Cristina. Estuvo bien interesante. Espero No, que gracias a esto ti. ayude a muchísima gente a entender esta parte. Y me gustaría invitarte a tus programas a hablar de otros temas, ¿sabes? Porque Claro, creo con gusto, que sí. hay tantas cosas interesantes que además nos pueden ayudar a los papás. Ya lo Sí, hiciste, ya la regaste, pero todavía estás vivo, ¿sabes? Todavía puedes claro. hacer algo. Por supuesto, siempre, siempre, acuérdense, o sea, ese papá, esa mamá y ese papá siempre van a ser los perfectos para los hijos porque son los únicos que tienen. El Ya hijo sé. te va a querer así como eres, punto. Entonces, de que puedes hacer cambios, los puedes hacer. Reparar el Aunque pasado, seas tal cual. abusador, Sí, 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 sí. Entonces, tristemente. empecemos por pedir ayuda para nosotros, no tanto Claro. para los hijos, sino para nosotros y después vamos reparando lo demás. Ujú. Y fíjate que yo tengo una idea en la cabeza siempre de cuando vas en el avión y pasa algo y baja la mascarilla siempre dice, tú póntela primero y después Claro, ayudas a así los es. otros. Si tú te desmayas, no ayudas a nadie, ¿eh? Por supuesto, si tú no estás bien, si tú no, como persona no estás bien, pero por supuesto que no vas a poder ser buen esposo, buen trabajador, No, buen mamá, nada, nada. no. Sí, todo desbalanceado. Ujú. Pues si este programa te sirvió, te sentiste identificado, sientes que algo de esto te hace sentido, compártelo, dale like. Si alguien te vino a la cabeza cuando estabas viendo este programa, mándaselo. Sí, Porque, insisto, y es algo de que hablamos todo el programa, no, aquí no hay gente ni buena ni mala, ni locos ni sanos. Hay gente que ha pasado por una vida, a veces muy difícil, y también tu percepción puede ser también la que fue muy difícil, ¿no? Lo que estaba diciendo Cristina hace un rato. O sea, si yo te pellizco o pellizco a 10 personas, a todas les va a doler diferente, ¿eh? El mismo pellizco. correcto. Así es, así es. Ay, Entonces, muchísimas gracias, Cristina. Fue un de placer. Te nada. mando un mensajito para que nos pongamos de acuerdo para otro tema que esté Claro que relacionado sí. con esto Sí, sí, sí. y con la salud mental, ¿no? Que es tan Sí. importante. Que te escriban sus suscriptores qué quieren, qué les gusta, qué Claro, les gustaría excelente, hablar, ¿no? excelente. Fíjate que si estás de acuerdo, lo voy a compartir en algunos foros, sobre todo de gente que tiene TID, para que a lo Sí, mejor se puedan acercar. Lo que he visto que es algo común en los foros es que la gente no se está tratando, ¿eh? Lo está sí, es tratando de terrible. hacer solito. Complicado, muy Uf, complicado. Entonces, lo mejor sí siempre es el acompañamiento de la familia primero y el área profesional, siempre. ay, Ujú. Cris, pero es que, ¿qué crees? Que luego la familia es la que hizo esto. Por supuesto, sí, lo sé, lo sé. No Entonces acompaña necesitamos redes de nada, ¿eh? O apoyo. sea, he leído casos bien feos de que los corren de casa, que les Sí, dicen, ay, no es cierto, eres un mentiroso, ¿no? O mentirosa. sí. Que de hecho están contribuyendo a que esto se ponga más feo. Sí, que fueron los que originaron, ¿no? Entonces ahí es donde entran las redes de apoyo, ¿no? Los Sí. amigos, personas que en las que sí nos han demostrado
la verdad es que yo veo y las personas, creo que también fue algo con COVID, que se empezaron a quedar sin redes de apoyo, ¿eh? Sí, Y sí, muy cañón. marcado. Claro, Ujú. claro. Sí, no, te puedo decir así por experiencia propia. Dejas de ver a tus amigos y dejas de existir. Exacto, así es. Mejor dicho, Y no no puedo con ser. una mala, Ujú. no con una mala intención. También ellos dejan de existir para ti, Por ¿eh? supuesto. Sí, sí, sí. Ojos que no Sí, ven, corazón que no siente. La verdad es que el claro. dicho es bastante certero. Aplica. Sí, Ujú. Sí, aplica sí, sí. cañón. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristina. Fue maravilloso tenerte y Gracias. te voy a mandar mensajito porque sí quisiera seguir explorando un poco más sobre este tema y sobre también bipolaridad y Claro. trastorno límite de la personalidad, que te digo, yo creo que todos hemos escuchado los nombres, pero es como si escucharas el nombre de un dulce de Japón, ¿sabes? O Sí, sea, muy sabes que extraño, existe, ajeno. pero no sabes qué es, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Muchísimas No, gracias y pues nada, de nos nada. vemos Un gusto. prontito. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Bye Muchas bye. gracias a todos los que nos vieron hoy por YouTube. El tema estuvo bien interesante. Nos tomamos más tiempecito porque, y además me quedaron, no crean, ¿eh? Todavía varias preguntas por ahí sobre el tema, pero es que es muy extenso. La mente es compleja. Y repito, si este programa te gustó, dale ahí abajo para suscribirte, para seguirnos, para la campanita para que te avise con nuestro próximo programa. Pero también si te hizo sentido, compártelo. Compártelo con quien te haya venido a la cabeza, ¿eh? No necesariamente tiene que tener esto, pero a lo mejor le puede servir para algo más. Muchísimas gracias, esto fue Más de un Millón de Historias con Laura Cita y pues como siempre digo, todo el mundo tiene algo que contar. Hasta luego.